Alonso, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Qué es no binario? O sea, ¿te refieres al no binario? Explícanos qué es lo que tú haces. Yo lo quiero todo. Yo quiero todo siempre. A mí lo que me hace despertarme todos los días es saber qué puedo crear hoy, qué se me ocurre y cómo lo puedo materializar. Eso es lo que a mí me mantiene vivo todos los días. Yo estaba molesto porque seguían exigiéndome que reaccionara como hombre, ¿no? Que soy una persona que no encaja en el status quo y que no puedes esperar lo mismo de mí a lo que esperarías de un hombre o de una mujer. Cuando estás haciendo algo que no te gusta como fotógrafo, se nota. Sí, tienes toda la razón. Pues mira, sí, te me fuiste muy filosófico. La felicidad es un término medio inventado, por así decirlo. No estamos salvando vidas. No estamos salvando vidas, pero sí estamos tocando corazones. Exactamente. La diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Qué fuerte. Suena así como una inmensidad así, ¿no? Además, imagínatela cómo se ve visualmente. Ajá. Me gusta mucho tener el control, esa es la verdad. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Hoy nos encontramos con un amigo de México. Alonso Murillo es un artista no binario, director creativo, estilista de moda y fotógrafo nacido en la Ciudad de México. Se especializa en la vinculación de disciplinas creativas para proyectos especiales y en el ámbito editorial colabora con revistas internacionales como Harper's Bazaar, El Oficial, Esquire, GQ, entre otras. También es fundador de 1111, una revista digital con enfoque latinoamericano de México no binario, un proyecto personal fotográfico que navega todos los rincones del país. Alonso, bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Me enteré que ibas a venir a Nueva York. Entonces, en el momento en que me dijiste, me surgió la idea de tenerte aquí, por supuesto. Y yo muy feliz de aportar al proyecto, de lo que estás haciendo, que está padrísimo. Gracias. Alonso, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es no binario? Híjole, es una pregunta que me la hacen seguido porque a pesar de que yo de repente siento que es algo muy natural y muy obvio por ser comunidad LGBTIQ, me gusta platicar del tema también y he tomado un poquito la idea de jugarle al activismo, por así decirlo, porque no me considero activista como tal, pero creo que es importante mencionarlo cada vez que puedo, sobre todo como para que más personas se enteren de qué se trata. Y ser no binario, por lo menos para mí, porque creo que la experiencia de cada persona es muy distinta, es no identificarte con ningún género, ¿no? Hay personas que se identifican como dos espíritus o género fluido o como que cada quien lo ha manifestado de una manera distinta y ahí te va de qué estoy hablando. Se trata como del tema de pertenecer socialmente al género hombre o al género mujer. Entonces, cuando eres no binario, cuestionas cómo se supone que tienes que comportarte y nos separamos un poco de la idea de que la genitalidad está relacionada con nuestro género, ¿no? Entiéndase de que si naces con genitalidad masculina, tienes que ser hombre y que si naces con genitalidad femenina, tienes que ser mujer. No sé si hasta aquí estamos en el mismo canal. Te estoy entendiendo. Un poquito. Entonces, bueno, para mí la experiencia de ser no binario es que a nivel social no perteneces a ninguno de los dos, ¿no? Entonces tú se relaciona con tu forma de vestir, con tu forma de hablar, con tu forma de pensar, con cómo creciste. Acordémonos que al final del día, cuando creces como hombre, por así decirlo, estás rodeado de otros hombres que construyen y confirman tu masculinidad. Lo mismo con las mujeres. A veces esos rituales de masculinidad no los exploras porque no te interesa, porque no perteneces, por muchas razones distintas. Entonces, para mí es más bien como un statement político y social de que todos podemos ser lo que queramos ser, sin importar lo que la sociedad nos diga. Ok. ¿Y crees que por ejemplo, esta identidad tuya como no binaria o ¿cómo se podría decir? ¿Es no binario o no binaria? El género neutro, o sea, ¿te refieres al no binario? El género neutro, ya te estoy hablando en chino, ¿verdad? En español, todo tiene artículo masculino y femenino, ¿no? Entonces, como que de alguna manera nuestro lenguaje está acostumbrado a eso. Pero también un poco la propuesta de ser no binario es que podemos referirnos a las otras personas en neutro, que eso también lo hace más incluyente. Por ejemplo, ¿cómo me tendría que referir yo a ti? Idealmente en neutro.
En neutro, entonces con la terminación E. Ajá, que mucha gente lo critica, pero al final del día el lenguaje siempre está vivo, el lenguaje se modifica y se va adaptando a las necesidades de los que lo usamos. Y tú, por ejemplo, ¿le pides a otra gente que te hable de esa manera? Los invito a... O sea, yo no soy una persona que te va a exigir así de háblame neutro y que se va a poner súper agresiva. No, o sea, de hecho, un poquito platicándote y adelantándome del proyecto de México No Binario, es que estoy fotografiando personas alrededor de todo México y hasta ahorita llevo 50 o 60 personas retratadas y las acompaño con un poquito de entrevista, ¿no? Como para conocerles. La mayoría de ellos me dicen que no les importa tanto el pronombre con el que te refieras a ellas, ella o él. Ellas. Pero siento que sí es importante de alguna manera visibilizar el género neutro porque va mucho más allá de nuestro entendimiento. Yo sé que ahorita platicándote lo pareciera que te estoy hablando de que, ay, vístete como quieres y habla como quieras, pero va mucho más allá. O sea, una experiencia muy veloz. Es que yo apenas sufrí algo particular en mi vida y platicándolo con mi terapeuta me explicó que esa sensación que yo tenía estaba muy relacionada a la disforia de género porque yo estaba esperando que la gente me tratara como no binaria. Es decir, yo estaba molesto porque seguían exigiéndome que reaccionara como hombre, ¿no? Y normalmente cuando quieren que reacciones como hombre es porque quieren que reacciones sin sentimientos, que resuelvas, que seas fuerte, que no manifiestes nada, ¿no? Y a mí me molestaba que me exigieran eso. Y me comentó que tenía que ver tal vez porque tengo cara de hombre, ¿no? Literal. Entonces a veces no hago suficiente énfasis en invitar a las personas a que se refieren a mí como persona no binaria, porque entonces en el momento de que yo te invito a que me hables como persona no binaria, hace que constantemente recuerdes que soy una persona que no encaja en el status quo y que no puedes esperar lo mismo de mí específicamente a lo que esperarías de un hombre o de una mujer. Y, por ejemplo, ¿tú crees que esa identidad tuya influencia tu trabajo como stylist? 100%, digo, como te comento. Bueno, antes de que entremos a esta pregunta, de hecho, explícanos qué es lo que tú haces, Alonso. ¿A qué te dedicas? Yo hago de todo. La verdad es que, o sea, cuando digo que soy director creativo, mucha gente me dice como de, ok, porque además en México es una postura que no es tan popular, como que siempre la dirección creativa la ejecuta alguien más. Hablando de proyectos comerciales, le ejecuta la persona de marketing, el comprador, el productor, etcétera, ¿no? O el mismo fotógrafo o director de video. Entonces yo hago como director creativo la gestión completa de un proyecto a nivel creativo, donde yo decido, pues bueno, se va a hacer esto con este personaje, con este team, con el concepto, ¿no? El estilo, todo. Exactamente. Entonces, dependiendo del proyecto, a veces hago todo eso o solo me enfoco en el estilismo de moda o solo me enfoco en la fotografía o solo me enfoco en el escenario, en la dirección de arte. Eso es lo que hago. Pero ¿qué es lo que te gusta más de todo eso? La verdad es que todo. O sea, al final del día yo existo para crear, entonces no importa de qué manera se manifieste eso. No sé si tengo un favorito sobre si me gusta más estar detrás de la cámara o hacer el concepto, aunque soy muy controlador, entonces creo que me gustan más los proyectos donde tengo más dominio, por así decirlo, porque se va a parecer más a lo que yo tengo en la cabeza a que cuando subcontrato a alguien más para ejecutarlo como un fotógrafo, ¿no? Entonces sí me gusta mucho hacer estilismo, pero me gusta mucho tener el control, esa es la verdad. Como fotógrafo o como director creativo o como el director del proyecto, tú eres el capitán del barco y para hacerlo navegar a través de una tormenta, porque cada editorial es una tormenta, pues cada producción tiene sus retos, hay que saber trabajar en equipo. Claro. Entonces, ¿tú cómo ves esa dinámica? Creo que es muy importante lo que estás mencionando, porque al final del día no podemos hacer lo que hacemos, o sea, fotografía, estilismo, etcétera, si no tenemos un equipo. Entonces eso, o sea, justo como lo mencionas, no puedes ser un dictador, pero creo que también tienes que tener ciertas habilidades, porque al final del día tienes que guiar a personas. Entonces el trabajo en equipo lo tienes que manejar en el sentido de que tienes que controlar sus egos o tienes que invitar a personas o... Navegar personas. Navegar personas, exacto. O sea, digo, al final del día yo lo veo siempre como una negociación, ¿no?
O sea, por ejemplo, incluso ahora que estoy en Nueva York, estamos desarrollando una historia para fotografiar en 3 días. Y siempre es como de que expones tus ideas, pero estás abierto a que te propongan, ¿no? Entonces, como que al final del día, el trabajo en equipo, en lo que hacemos y creo que en todos lados, es un poquito como saber cuándo ceder, saber cuándo escuchar, saber cuándo defender una idea que crees que es muy importante, ¿no? Y creo que también reside en saber que cuando estás colaborando con un equipo de profesionales, por ejemplo, yo no soy maquillista, yo no soy estilista, sé lo que visualmente me gusta, pero a mí me gusta mucho presentar una idea a mi equipo y dejarlos hacer su trabajo, porque eso es lo que ellos hacen mejor. Y el éxito de ello reside en saber escoger tu equipo de trabajo. O sea, que sean los indicados para participar contigo. Y una de las cosas que yo explico en mi masterclass es precisamente eso. Es muy importante uno, que escojas bien a tu equipo, y dos, que sepas expresar de manera clara cuál es tu idea, ya sea de manera visual o con palabras, como tú quieras, para que tu equipo lo pueda ejecutar y que juntos puedan crear algo maravilloso. Exactamente. Y digo, como bien lo mencionas, yo sí hago todo, pero tampoco soy experto en todo, ¿no? Entonces, siendo que cuando le pides a algún maquillista, hasta cierto punto te ayuda mucho más tú haber metido las manos en algo del tema, ¿no? O sea, porque entonces le dices, ay, más polvo, menos polvo. O sea, como que sí saber la terminología, pero al final del día el especialista es la persona que está enfrente de ti y tú le puedes pedir algo basándote en los conocimientos que tú tienes, pero ese experto siempre va a tener algo que traer a la mesa que tú no tenías idea, ¿no? O cómo resolverlo. Pero hablando de eso, tengo otra pregunta. ¿Del trabajo en equipo? Del trabajo en equipo. Cuéntame. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú te fijas al momento de trabajar con un fotógrafo o cuando vas a escoger trabajar con un fotógrafo? Yo creo que lo más importante del momento de cuando estoy buscando un fotógrafo es conocer su estilo, o sea, como identificarlo, por así decirlo, y estar seguro que el proyecto que le voy a proponer es de su interés y es de su estilo. Primero que sea de su interés y luego de su estilo, porque hay muchas veces que hay fotógrafos que no tienen un estilo tan definido, ¿no? ¿Qué quiero decir con un estilo definido? Es que creo que lo que convierte tu propio estilo, hablando de cualquier cosa, fotografía, estilismo, como creativo, incluso cómo te vistes, es la repetición. ¿Cómo? Que siempre hagas cosas que se parezcan, por ejemplo. Consistencia. Exactamente. Si nosotros hablamos de Tim Walker, por ejemplo, pues sabemos cuál es su estilo, ¿no? O sea, tú ves una foto, su iluminación, como sus colores, su estética y sabes que es de Tim Walker. Si tú ves una fotografía de, ¿quién será? Como Helmut Newton. Ajá, exacto. Entonces como que vas entendiendo que, bueno, a esta persona le gusta el cuerpo humano, a esta persona le gusta el blanco y negro, a esta persona no le gustan estas cosas, ¿no? A esta persona le gusta gente extraordinaria, no precisamente la más guapa, ¿no? O sea, como que creo que tú como creativo tienes que ir encontrando esas cosas que te gustan y esas cosas que son honestas para ti, por así decirlo, que se sienta orgánico, porque cuando estás haciendo algo que no te gusta como fotógrafo, se nota. Sí, tienes toda la razón. Y eso es algo bien importante que yo también menciono, porque, por ejemplo, yo cuando empecé mi carrera como fotógrafo decía, yo puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto y esto y esto y esto y lo otro. Lo único que eso no funciona a mi favor, porque lo único que hacía era dispersar un estilo que me hacía quedarme en el montón. Mi estilo no tenía una identidad. Sin embargo, fue hasta que me atreví a hacer lo que realmente me gustaba a mí, que fui haciendo un portafolio y fui desarrollando un estilo propio. Y en ese momento fue cuando no solamente empecé a disfrutar mucho lo que hacía, porque realmente hacía lo que me nacía hacer, el estilo que me gustaba hacer, aunque no fuera lo que estuviera en trend, pero hizo que desarrollara un portafolio, una identidad y que empezara a tener más éxito como fotógrafo. Eso yo creo que es bien importante, eso que tú dices. El no querer probar que puedes hacer todo, porque eso solamente va a funcionar en tu contra. ¿Qué digo? También depende del proceso de cada persona, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que necesita experimentar todas esas cosas para encontrarlo, ¿no? O sea, como que
Yo tampoco te puedo decir cuál es la fórmula exacta porque creo que para llegar a Roma hay 1000 caminos. Lo que sí creo y lo que siempre platico cuando estamos hablando de creatividad es que la gente tiene que atreverse. O sea, yo invito siempre a las personas a que no se queden con las ganas, a que no se queden con una espinita en la cabeza, ¿no? O sea, de que, no sé, hablando de fotografía, pues una cosa es retrato, otra cosa es moda, otra cosa es, sociales, ¿no? Otra cosa es de producto, otra cosa es comercial. Y hay gente que no le gusta hacer una cosa, ¿no? Porque lo descubrió ya haciéndola. Sí. O de que pasó 2 años haciéndolo y dijo, no, esto no es lo mío. O sea, yo, por ejemplo, antes de dedicarme a lo que me dedico ahora, en algún momento hacía vestidos de noche porque estudié diseño textil. Entonces, como que de alguna manera, como diseñador de moda, diseñador textil, uno de los procesos naturales es hacer vestidos. Pero yo no disfruté ese proceso porque no me encantaba tener el contacto directo con el cliente y sus necesidades inmediatas con requisitos extraordinarios que salen de mis posibilidades, ¿no? Digo, para no entrar en detalles. Pero corto o largo, lo que pasó es que lo tuve que hacer 2, 3 veces y descubrí que no era lo mío, que no me gustaba eso. Entonces yo sí quiero que, bueno, no más que yo quiera, invito a las personas a que prueben cosas. Y contestando a tu pregunta de hace rato, ¿qué es lo que me fijo en qué me fijo para escoger a un fotógrafo? Es eso, ¿no? Como encontrar a gente que tenga su estilo, que tenga ese estilo específico. Y si no lo tiene, que de alguna manera a veces puedes negociar, que es lo que platicábamos hace ratito. Ver cuál es el punto medio, que siento que la creatividad es mucho de eso, ¿no? Siempre cuál es ese sweet spot entre lo que tú haces, lo que yo hago, lo que tú me pides, lo que te puedo ofrecer, lo que se me ocurre, lo que podemos alcanzar a hacer con el brief del proyecto, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que sepamos que nos gusta, que nos conozcamos a nosotros mismos y que trabajemos internamente, porque muchas veces decimos así como de que, ay, sí, el estilo, pero realmente cómo construimos un estilo. O sea, si yo estuviera empezando, diría, bueno, pues, ¿cuál es mi estilo, no? Pues yo creo que para encontrar un estilo... Lo tienes que explorar. Ajá, y tienes que acercarte a cosas que te gustan y acercarte a cosas a las que nunca has estado expuesto con, ¿no? Sí, y yo lo único que recomiendo a muchos fotógrafos es que una vez que encuentren esa cosa que digas, wow, me encanta y aparte lo hago muy bien, que se dediquen a hacerlo y explotar eso. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un portafolio lo suficientemente fuerte para que un cliente, un director creativo, un editor diga, él sabe ejecutar este estilo muy bien, lo voy a escoger por encima de otro fotógrafo que también lo hace, pero yo veo que ese portafolio de ese fotógrafo se dedica a eso en especial. Yo sé que lo va a hacer y me va a dar a mí la seguridad de ejecutar lo que yo necesito, especialmente para editores. Siento que esa es la manera en que yo lo veo. Por ejemplo, a mí me encanta hacer glam y yo tenía una batalla interna, el decir, pero glam no siento, o sea, no es tan trend. O sea, puede parecer muy retro, muy 80s, muy 90s, pero me encanta y yo sé que lo puedo ejecutar perfecto. Entonces lo dejé ir. Empecé a hacer eso y desde que empecé a hacer eso vas encontrando tu público también. Tú sabes que va a haber editores a los que no les va a gustar, pero tampoco es personal y nada te debes de tomar personal en esta carrera. Nada, porque mira, todos te van a decir no. El no ya lo tienes asegurado. Te tienes que acostumbrar al rechazo y poco a poco vas a encontrar no solamente a las personas que les guste lo mismo que tú, sino a tu crew. Si quieren sobresalir por encima de otros fotógrafos o de otros creativos, por lo que sea, que se dediquen a explotar eso que hacen muy bien. Que también creo que es importante hablar de temporalidades, ¿no? Porque cuando gente nos escucha hablar así como de, ay, pues explora, ¿cuánto tiempo es suficiente explorar, no? O cuánto debería de atreverme. O sea, yo, por ejemplo, tuve que invertir 2 o 3 años aproximadamente de mi vida para construir un portafolio antes de atreverme a trabajar profesionalmente, ¿no? Porque yo, a pesar de que sí estudié algo semejante a lo que hago, o bueno, una rama, no es como de que sales de la escuela sabiendo todo o sales de la escuela súper preparado para trabajar, ¿no? Entonces, en mi caso sí me tomó como 3 años en lo que empezaba a conocer fotógrafos, maquillistas, peinadores, gente en general.
Y colaborando. Y colaborando, pero creo que también, o sea, recordando un poco lo que decías hace rato, es de que sí encontrar esta cosa que te gusta, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible, listo para darle vueltas a ese mismo producto, ¿no? Porque a veces pasa que haces tanto algo que nunca le cambiaste ningún elemento en la fórmula. Nunca evolucionó. Que se queda igual, ¿no? Que entonces tu foto del año 1 a tu foto del año 5, pues se ve exactamente igual, ¿no? Que entonces sí explotar eso que nos gusta, pero a eso me refiero a ser suficientemente listo o suficientemente observador para ver qué cositas puedes ir cambiando y qué cosas puedes ceder, que no pierda tu esencia para salir de la zona de confort, que para mí también eso es algo muy importante y lo menciono todo el tiempo, es salir de tu zona de confort, porque creo que no hay nada más terrible, al menos para mí, es en no crecer, en no cambiar. Y creo que cuando no sales de tu zona de confort, es muy difícil crecer o modificar o evolucionar. Entonces, por ejemplo, ¿qué quieres para ti como ser humano? Esa es una pregunta filosófica muy complicada. ¿Qué es lo que quieres para ser feliz o ya eres feliz? Pues en realidad yo creo que, la felicidad es un término medio inventado, por así decirlo, de la sociedad moderna, contemporánea, porque parecería que vemos la felicidad como una meta que alcanzar, ¿no? O sea, como si pareciera que es un regalo que nos va a dar la vida cuando cumplamos 80 años, 50 años, cuando en realidad para mí la felicidad está más relacionada con el día a día, ¿no? O sea, con tomar decisiones día con día que te acercan a lo que te gusta, a lo que te mueve, a lo que te hace que te despiertes todos los días, ¿no? Y es como yo te contaba hace ratito. A mí lo que me hace despertarme todos los días es saber qué puedo crear hoy, qué se me ocurre y cómo lo puedo materializar. Eso es lo que a mí me mantiene vivo todos los días. Y yo podría decir que gran parte de mi felicidad o lo que conocemos como felicidad está en esas cosas, ¿no? Está en ese goce de materializar algo que se me ocurrió en la cabeza, ¿no? Y de compartirlo con personas y de disfrutar el proceso y de todas las cosas que hay alrededor de eso que me emociona, ¿no? Porque no nada más es crear por crear, porque pues yo podría quedarme en mi casa creando juguetitos, ¿no? Pero creo que también lo emocionante de todo este proceso es el crecimiento y cómo lo nutres compartiéndolo con esas personas. Para mí es la felicidad. Hay un documental en Netflix muy interesante que habla como de cuáles son las sociedades más que más años viven sus habitantes, de más de 100 años. Y solo he visto un capítulo, pero te habla como de estas fórmulas que hacen, ¿no? Para vivir más de 100 años. Entonces te comentan de que lo que comes tiene mucho que ver, lo que piensas tiene mucho que ver en que compartas y rías con las personas que te rodean, hace que vivas más. Entonces, pues claro que tiene que ver cómo vives día a día para alcanzar esa supuesta felicidad que es una meta, ¿no? Que en realidad pues solo es un camino. Entonces, a mí que me hace feliz es hacer esto que me gusta, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que más disfrutas de hacer esto? No lo sé, yo sí creo que lo que más me gusta, independientemente de mi ego y de mi placer al hacerlo, es saber que puedo ayudarle a otras personas a ser ellas mismas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Porque siempre, bueno, no siempre, pero siento que sí hay mucha gente allá afuera que necesita ese empujoncito, ¿no? Que necesitan ese permiso de alguien más que lo están viendo allá afuera para que ellos se atrevan. O sea, digo, una referencia muy tonta o analogía muy tonta si quieres, es que en la moda o en la indumentaria, nosotros normalmente necesitamos ver a alguien allá afuera para nosotros atrevernos a hacerlo. Entonces es un poquito lo mismo, ¿no? O sea, como que me gusta mucho saber que estoy contribuyendo de alguna manera a la sociedad de manera positiva, ¿no? Digo, no sé si esto es muy romántico, muy idealista, pero me gusta saber que el hecho de que yo exista sirvió de algo más allá de solo a mí mismo. Sí, pues de inspirar a otras personas. Ok. Bueno. Cuéntame. No sé si esa pregunta va a ser muy... ¿Catastrófica? Filosófica. A ver, cuéntame. Pero es que también yo siempre me he preguntado, ¿de verdad importa lo que hacemos tú, yo, en esta industria? O sea, ¿de verdad
O sea, porque mira, si te pones, bueno, esto yo es lo que yo pienso. Al final de cuentas estamos haciendo cosas que son visualmente placenteras, que son bonitas, que son embellecedoras. ¿De verdad hacemos una diferencia en el mundo al estar haciendo esto? Pues mira, sí te me fuiste muy filosófico. Pero contestándote esa respuesta, esa pregunta con algo muy tangible, y es algo que también yo menciono mucho, es que, por ejemplo, la gente que piensa que hacer moda o que la ropa es superficial, yo te invito a que salgas de tu casa desnudo, ¿no? O sea, sal a la calle sin ropa. O sea, si es tan superficial como dices, sal sin ella, ¿no? No vas a poder salir de tu casa sin ropa, ¿no? Ok. Entonces, siento que a veces... Bueno, en este sistema en el que vivimos. En este sistema en el que vivimos, ¿no? Que bueno, en cualquier sociedad... bueno, no. Sí, en este sistema en el que vivimos. Ajá. Entonces, bueno, lo uso como ejemplo porque al final del día a veces o maximizamos o minimizamos lo que hacemos. Entonces, tampoco creo que estoy salvando al mundo. O sea, como que tengo muy claro eso. Siento que estamos hablando de cosas... relacionadas con el arte, de que no son de primera necesidad, tal vez. Pero al final del día son estas cosas que nos hacen humanos, ¿no? Que nos hacen... son parte de la complejidad humana. Ajá, sí, porque digo, si te pones a pensar desde esa perspectiva, no importa lo que hagas, eres una persona versus 8 billones de personas allá afuera, ¿no? Entonces, si te comparas, pareciera que siempre vas a hacer nada comparándote con esa inmensidad y comparándote con el universo entero, ¿no? Entonces, sí, o sea... No estamos salvando vidas. No estamos salvando vidas, pero tampoco creo que sea de poca cosa de lo que estamos hablando, ¿no? Porque sí creo que hay que darle la magnitud que requiere, y no porque sea algo artístico significa que es de menor importancia. O sea, porque al final del día yo creo que una de las cosas que, justo como mencionamos, o sea, que te hacen querer estar vivo, que te hacen querer disfrutar de la vida, muchas veces son estas cosas que pensamos que no son de primera necesidad, ¿no? El arte, la música, porque si lo ves así, pues igual la música no salva vidas, ¿no? En un término estricto. O sea, si ya nos vamos a filosofar, claro que sí salva vidas, ¿no? Pero en un término estricto no salva vidas. Entonces, creo que sí son todas estas cosas, llámale adornos o complejidad humana, como lo mencionas, claro que forman parte de la humanidad. Y acuérdate que yo creo que como humanidad lo importante es justamente, o sea, el músculo fuerte, por así decirlo, de la humanidad es justamente lo que hacemos en equipo para los demás, ¿no? O sea, porque no estaríamos hoy donde estamos si no hubiera alguien que creó la televisión a color, ¿no? Si no hubiera alguien que creó tal cosa, o sea, y cómo esa chiquita cosa que aportó esa persona se une a su comunidad, etcétera. Entonces, por eso para mí es importante mencionar el tema de que lo que sea que yo hago, quisiera que llegara a más personas, porque se trata de justo de un trabajo en equipo, en grandote, con el mundo entero, donde lo que tú haces le sirve a otra persona. Entonces, sí, creo que tal vez no estamos salvando vidas directamente, yo operando un corazón, pero sí creo que es importante. Pero sí estamos tocando corazones. Exactamente. Pues sí, o sea, al final del día sí, o sea, creo que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos, incluso el dicho, no sé si sea mexicano o latinoamericano o en español, de por el amor al arte, ¿no? O sea, porque pues nos gusta, ¿no? Y lo disfrutamos, y mucha gente también disfruta con nosotros que nosotros hagamos estas cosas. Ok. Hay otra cosa que te quiero preguntar. ¿Por qué eres la diosa de la fertilidad? Ese es un personaje que yo me inventé hablando de estilos, de que... la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Qué fuerte. Suena así como una inmensidad así, ¿no? Además, imagínatela cómo se ve visualmente. Ajá. Bueno, yo desde chiquito como que siempre me he sentido muy identificado con la fantasía, con la magia, con las flores, las joyas, ¿no? O sea, no sé por qué, pero siempre, bueno, sí sé por qué. Pero como que soy muy consciente de que me gustan mucho esas cosas, ¿no? Entonces como que una parte de mí también piensa, y más por lo que me dedico, si no hay un personaje detrás, como que a la gente se le olvida quién eres. A la gente es muy fácil que no recuerde ni quién eres, ni lo que haces. Entonces como que de alguna manera todos queremos, llámalo trascendencia o llámalo ego. ¿Embellecernos? No queremos
queremos que nos recuerden, queremos ser alguien, ¿no? Entonces sí creo que es importante contar historias, tanto con tu persona como con tu trabajo y si eres fotógrafo yo creo que mucho más. O sea, como que a veces se nos olvida que no es solo la cámara, que no es las luces, que no es el maquillaje, es el contenido, ¿no? O sea, es importante esa carnita que estás proponiendo al mostrar una imagen, ¿no? Porque pues lo que decíamos, o sea, no se trata nada más de fotografiar o de congelar algo en el tiempo o de ejecutar algo de manera técnica. Exactamente, bien. exactamente. O sea, creo que sí es muy importante cómo lo estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, algo que yo veo mucho en editorial y comercial en fotografiar personas usando ropa es qué posiciones están utilizando las personas para ser fotografiadas, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, a las mujeres. O sea, durante mucho tiempo fotografiaban a las mujeres como si fueran inferiores a los hombres o como si fueran un objeto sexual de deseo meramente. Entonces, como la publicidad utilizó mucho esos elementos que hoy por hoy a lo mejor serían hasta violentos, ¿no? Bueno, que son violentos verlos, pero obviamente van cambiando los tiempos a manera de que vas encontrando qué es políticamente correcto, qué es racista, clasista, etcétera, ¿no? Sí creo que es importante cuidar todos los detalles que puedas, investigar todo lo que puedas, ¿no? O sea, porque entonces si una persona está en posición de fuerza, comunica algo. Si una persona está en posición de debilidad, significa algo. Entonces sí, cuando hablo de carnita me refiero a todas esas cosas que significan algo. Es como en una pintura, ¿no? O sea, todas las cosas que tú ves en una pintura significan algo, ¿no? O sea, si trae las manos en posición de rezo o si trae las manos en posición de om, ¿no? O en lo que sea, en ciertos mudras, todo significa el color, la luz, la cercanía de los objetos, como que a veces se nos olvida eso. Yo la verdad es que trabajando con fotógrafos he notado que mucha gente se enfoca mucho en lo técnico, pero se les olvida toda esta parte, ¿no? Como toda esta parte de comunicar algo, transmitir algo. Más que realizar una foto que esté técnicamente bien, que esté enfocada, que la luz esté bien. Al final de cuentas, yo lo que quiero es que sea una imagen hermosa, visualmente hermosa. No importa que esté fuera de foco, no importa que esté subexpuesta, sobreexpuesta. Si a mi ojo, si a mi sensibilidad visual le gusta y le hace sentir algo, eso yo es lo que considero más importante, porque la técnica todos la podemos aprender y todos la podemos dominar, pero yo creo que al final de cuentas mi labor como fotógrafo, y todos tienen otro diferente, es enaltecer la belleza. Yo quiero enaltecer la belleza. Si a mi ojo, lo que sea, aunque no esté técnicamente realizado bien, si es bonito para mí, es muy válido. Ahí estás tratando un tema también muy delicado en el sentido de que justamente la belleza es súper subjetiva, ¿no? Entonces ahí regresamos un poquito al estilo y yo creo que justamente por eso es importante descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que tú consideras bello, para que entonces sigas trabajando y puliendo esa cuestión estética, ¿no? Porque si hablamos de un Caravaggio, por ejemplo, pues si tú ves a un Caravaggio no es algo bonito, por así decirlo, ¿no? Es algo violento, es sangre y es decapitado. Y es como de que si tú le preguntas a él, a lo mejor decía, sí, yo estoy haciendo belleza, ¿no? O sea, en su cabeza. Pero bueno, también tiene algo que aportar, ¿no? Porque al final del día se nos olvida que, digo, yo ya me estoy yendo al arte, pero se nos olvida que la belleza no es solo una forma de ser bello, ¿no? Incluso ahora lo podemos ver con cómo ha evolucionado la cuestión estética con modelos, ¿no? O con personajes representativos. Hace 20 años era impensable que una persona morena saliera en la portada de una revista, por ejemplo, ¿no? O que un cuerpo que no fuera 90, 60, 90 fuera portada de una revista. Entonces siento que justamente la belleza va cambiando dependiendo del momento histórico y también dependiendo tu contexto, ¿no? O sea, ¿qué consideras bello? Está muy relacionado con quién eres como persona, social también. Al final de cuentas, ¿qué quieres? ¿Una imagen bonita o una imagen que cuente un mensaje? Yo lo quiero todo. Yo quiero todo siempre. Yo quiero todo porque al final del día creo que de alguna u otra manera, yo creo que eso es lo que me ha llevado a lograr lo que sea que haya logrado, sea mucho, sea poco. Pero soy una persona muy exigente conmigo mismo y con los demás. Entonces, a nivel profesionalismo, por ejemplo, siento que en Latinoamérica a veces nos comparamos, bueno, en todos los sentidos. Siento que Latinoamérica tiene una problemática particular en el sentido de que
fuimos colonizados, ¿no? Entonces, ese pensamiento migra a todas las áreas de nuestra vida porque muchas veces sentimos que no somos suficientemente buenos, que no estamos suficientemente preparados, que lo que sea que hagamos nunca se va a comparar con lo que están haciendo en Italia, con lo que están haciendo en Portugal, con lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? Que no es cierto. Que no es cierto, ¿no? O sea, si yo comparo, digo, no es por sentirme la diosa de la fertilidad, pero si yo comparo mi trabajo con lo que se hace en otros lugares del mundo, auténticamente no lo veo menos, ¿no? O sea, no es como de que yo me sienta poca cosa en un mundo globalizado donde los países de primermundistas son los más chingones, ¿no? O sea, siento que tenemos que quitarnos de encima de ese pensamiento donde no somos buenos, donde no somos merecedores, donde no somos capaces. Incluso, por ejemplo, yo como fotógrafo cuando empecé, porque creo que de las cosas que hago fue lo que empecé a hacer ya hasta el final. O sea, yo llevo fotografiando a lo mejor 3 o 4 años y como estilista de moda 10 años. Y una de las cosas que me limitaba mucho para empezar a tomar fotografías es que no tenía el equipo. Es que no había estudiado fotografía. Es que una vez que tenía el equipo, no era el mejor equipo y no tenía las mejores luces. Entonces siento que a veces nos autosaboteamos con atrevernos a hacer las cosas o con tomar decisiones de acción, porque siento que también estamos muy acostumbrados a desear algo, pero no trabajar por esas cosas que queremos, ¿no? O sea, queremos ser millonarios, pero ¿qué estamos haciendo para lograr eso? Queremos ser súper profesionales, pero no damos el primer paso. O sea, como que pareciera que queremos volar si todavía no sabemos correr y mucho menos caminar, ¿no? Digo, esto lo pongo como contexto nada más como para hacer énfasis sobre el tema de la preparación, que por supuesto que necesitamos prepararnos, pero tenemos que empezar en algún momento, ¿no? O sea, lo más importante es atreverse. Exactamente. Uno, porque requiere de mucho valor y ya lo demás va a venir de manera orgánica. No es necesario. También, porque yo también, una cosa que digo mucho es que si tú eres un buen fotógrafo, lo vas a hacer con una cámara que cuesta $60,000 o lo vas a hacer con tu iPhone. Exactamente. Y vas a tomar fotos hermosas, ya sea con esta camarita o con una cámara. No, el equipo no te hace. Lo que te hace son tus ideas. Eso es todo lo que la sensibilidad visual, creativa, artística que hay en ti. Y por eso yo también, cuando estoy haciendo este masterclass, algo que recalco mucho es atrévanse, hazlo. Lo van a hacer mal. Les va a salir mal, pero van a aprender. O a lo mejor les sale increíble a la primera y también van a aprender de ustedes mismos. Se van a conocer ustedes mismos. Lo más importante, yo creo que sí es atreverse y hacer ese paso para y en todos los estratos. O sea, no solamente de tu carrera, a nivel personal, en cualquier otro proyecto que vayas a empezar, siempre tenemos esta inseguridad y es muy importante lo que tú mencionas, porque especialmente hablando de otros latinos y otra gente en México, yo siento que hay muchísimo talento en México, en toda Latinoamérica, que está a la altura de los mejores estándares que hay ahí en la industria. El talento mexicano y el talento latinoamericano está listo para competir. Siempre ya ha estado listo para competir en las grandes ligas. Ahora más que en la época de las redes sociales, en las que no necesitamos necesariamente ser publicados. Claro que te ayuda a tener este endorsement de una revista y de una publicación, pero ahora cosas como tener tu trabajo en Instagram te va a dar esa proyección. Lo puedes compartir con el mundo. Ya no necesitas a lo mejor estar en una ciudad, en una metrópoli como Nueva York, como la Ciudad de México. Tú puedes hacer tus fotos hermosas en la provincia de tu país y pueden tener un alcance increíble en redes sociales si eres bueno y si lo haces con pasión y si lo ejecutas bien. Sí, pero que al mismo tiempo, y yo siempre te voy a refutar todo, todo lo que digas, yo voy a decir que no es cierto. A ver. O sea, sí es cierto, pero creo que también es muy importante ponerte en donde están las cosas. O sea, sí creo que las redes sociales nos ayudan mucho a esta difusión que mencionas, a tener tu propia plataforma, ¿no? O sea, porque a lo mejor, y eso yo lo veo muy claro en la colaboración de revistas en México, por ejemplo, que la mayoría de los fotógrafos, bueno, o muchos fotógrafos con los que colaboramos, no todos son de super escuela de 30 años de haber trabajado, ¿no? O sea, como que hemos encontrado talentos de todo tipo en cualquier lugar, en cualquier estado de la República, ¿no? Entonces es un poquito más bien como hacer las cosas, salir de tu zona de confort, atreverte, pero también sí siento que es mucho más fácil que encuentres más trabajo o que hagas mejores conexiones si estás en un lugar donde hay más personas que tienen que aportarte, ¿no? O sea, porque
Por ejemplo, yo lo veo mucho en México, ¿no? O sea, sí son de Guadalajara, de Chihuahua, de Sonora, de Oaxaca, de diferentes lugares, pero eventualmente sí se concentran en la ciudad para seguir potencializando, o sea, en la Ciudad de México, para seguir potencializando esas habilidades que ya tienen y que ya adquirieron, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante viajar, o sea, y es un poquito como la educación visual de la que mencionaba, ¿no? Incluso Diana Vreeland tiene yo siempre te voy a hablar de documentales y hay un documental que se llama The Eye Has to Travel. Exactamente. Lo estaba traduciendo. Y que justamente habla de eso, ¿no? O sea, como de cómo es necesario vivir experiencias diferentes, ponerte en situaciones en las que de otra manera no estarías, estar en contacto siempre con cosas a las que no estás acostumbrado, ¿no? O sea, incluso en Nueva York para mí es maravilloso esta sensación de que un día estás platicando con alguien que viene de Nigeria y otro día estás platicando con alguien que viene de China, ¿no? O sea, como que siento que es muy... En esto que hacemos es primordial, y lo digo así 100 veces, primordial que te expongas a cosas distintas a ti y a lo que estás acostumbrado, ¿no? Sí, pero también yo lo veo es como un siguiente paso. Es como, atrévete a hacerlo de donde estés con las cosas que tengas a la mano. Obvio. Hazlo, tienes que empezar en algo y después lo tienes que enriquecer. Colaborando con personas que estén a tu mismo nivel o el nivel más arriba que tú. Y una de las cosas también que me gusta mucho de Nueva York es precisamente eso, que yo tengo la oportunidad de no solamente colaborar con otros talentosísimos, pero que yo sé que porque están aquí son los mejores del mundo. Y juntos estamos haciendo algo increíble juntos, todos retroalimentándonos unos a otros. En tu humilde estudio, yo he vivido momentos muy felices porque he experimentado eso y me he dado el momento de estar presente y decir, wow. Recuerdo mucho estar aquí en este estudio haciendo una sesión para Vogue y de repente nada más parar y ver todo lo que estaba pasando alrededor. Ver que la maquillista estaba haciendo ese maquillaje tan hermoso y no solamente lo estaba haciendo tan hermoso, o sea, lo estaba disfrutando. Claro. Todos estábamos tan concentrados en el momento. El stylist con la ropa de verdad quebrándose la cabeza para decir cómo puedo hacer este outfit que se vea todavía mejor de lo que ya está. Y después la modelo verse es increíble. Combinación justamente de talentos. Digo, la verdad es que, o sea, dedicarse a eso es algo muy complejo y siento que también tendríamos que hablar como de los pros y los contras, ¿no? Las cosas que idealizamos de este trabajo y las cosas que no alcanzamos a ver. O sea, porque es muy fácil abrir una revista y decir, ay, wow, esta foto, ¿no? Y no saben que había... Pero no se sabe el trabajo que hay detrás. Ajá, y no sabían que había 20 personas, literal, porque pues, si tú ves un vestido increíble flotando en la foto es porque había 5 personas ahí aventando el vestido, ¿no? O creen que porque ven una foto totalmente producida tuvimos un presupuesto de miles y miles de dólares cuando no teníamos ni un peso. Exactamente. Lo hice... ¿Qué es eso? Perdón que te interrumpa, pero es que me da mucha risa cómo justamente a veces no medimos las cosas, ¿no? O sea, cómo es muy fácil compararnos, cómo es muy fácil criticar y cómo damos por hecho muchas cosas, ¿no? O sea, y más, por ejemplo, en editorial creo que es un momento colaborativo donde todas las personas que estamos participando estamos poniendo el máximo de lo que tenemos porque estamos esperando una foto increíble para tu portafolio, porque es una oportunidad de hacer algo que normalmente no haces, porque bueno, sepamos que lo comercial casi siempre es bonito, sencillo, fin, ¿no? O sea, algo que no llame... Básico. Ajá, básico. Que no llame demasiado la atención el maquillaje, que no llame la atención el peinado, que se vea una persona real, ¿no? Entonces, para mí el mundo editorial, y por eso no me gusta... Fantasía. Exacto. Por eso a mí no me gusta el estilo actual que tenemos en moda de todo natural, ¿no? O sea, no lo odio per se. Es muy válido. Creo que hay maneras también de hacerlo sin que tengamos que ser 100% naturales. Que creo que lo he logrado bien hasta ahora también. Pero bueno, a lo que voy con esto es que para mí lo editorial es esta fantasía, ¿no? Sí. De tener a esta criatura espectacular, extraordinaria, ¿no? Mágica. Y por eso también hablo de la diosa de la fertilidad, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho trabajar con mujeres. O sea, de hecho me gusta más
el adornamiento del cuerpo con una mujer que con un hombre. Digo, por supuesto que también puedo hacerlo en un hombre, pero no es lo mismo. No lo puedo hacer tan seguido y no lo puedo llevar a ese nivel, porque incluso contándote un poquito cuando yo empezaba, yo tuve que empezar a tomarme fotos a mí misma cuando quería hacer cosas de hombres adornados en cuestiones extraordinarias, ¿no? Porque a la hora de que yo me acercaba a una agencia me decían, uy, no te puedo, o sea, sí increíble lo que haces, pero no te puedo prestar a un modelo masculino o no te puedo ofrecer a un modelo masculino si lo vas a adornar de manera femenina. Ok. Y para mí fue un bajón horrible porque yo dije, pues, ¿cómo? O sea, ¿por qué no puedo jugar de esa manera? Y yo lo veo como jugar con el cuerpo de un hombre para adornarlo de esta manera femenina, ¿no? Y la respuesta de las agencias en aquel momento era porque no querían que los clientes de los modelos, o sea, porque a veces hay clientes que se agarran a un modelo y se convierten en su rostro, ¿no? Por así decirlo. No querían ver a su modelo o a su imagen de marca relacionándose con lo femenino. Okay. Entonces también como que por eso en ese momento para mí fue como una explosión en mi cerebro de que dije, ¿cómo no puedo hacerlo? ¿No? Pero pues claramente no podía hacerlo con un elemento externo y lo tenía que hacer conmigo mismo. Entonces, siendo justamente, y hablamos como de lo mismo de la belleza y cómo vamos evolucionando, pero que tienes que utilizar los recursos que tienes en su momento, ¿no? Yo en ese momento me tenía a mí misma, pues dije, bueno, pues me tomo fotos a mí, me gusta la ropa, yo juego, ¿no? Incluso la primera vez que hice el estilismo de moda en un proyecto fue porque un fotógrafo me dijo, tú diseñaste moda, ¿no? Pues te invito a unas fotos, haz el estilismo de moda. Yo en ese momento usé la ropa que había diseñado, tal cual, la ropa que había diseñado y alguna ropa que tenía mi mamá y alguna ropa que pedí prestada porque tenía una idea muy particular. Entonces como que siento que justamente a veces nos limitamos esperando a tener $10 millones para que te vuelen a no sé dónde y que te transporten una grúa y que la mujer flotando, ¿no? Pero también eso es lo bonito y precioso de nuestra profesión. ¿Cómo lo podemos lograr con tan poco? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo resuelves? Y al final creo que también ese es el día a día de lo que hacemos porque... Claro, totalmente. Pues no sé, yo por ejemplo antes cuando empezaba me tardaba un mes planeando un shoot, ¿no? Paréntesis, también es algo, yo creo que es algo muy mexicano, ¿eh? El que hacer funcionar las cosas con lo que tengamos. Sin duda porque estamos muy acostumbrados a que no hay tantos recursos, ¿no? Entonces siento que sí, supongo que en diferentes lugares del mundo las cosas funcionan diferente, pero yo que lo veo en México es como de, oye, tenemos tanto, ¿se puede? Sí se puede. Sí se puede si hacemos esto y si movemos esto y si entonces, ¿no? O sea, creo que tenemos que jugarle un poco a la química, por así decirlo. Y también es parte de ser creativos, solucionar ese tipo de problemas. Exactamente. Y que digo, al final yo creo que todos nosotros nos ponemos nuestras propias limitantes, ¿no? O sea, como que cada uno decide hasta dónde quiere llegar y por qué. Entonces yo cuando empezaba igual en foto, mi primer pensamiento de limitación era ese, que no tenía la super cámara. Y yo empecé con una cámara que me compré en la universidad, que son de las como medio básicas reflex. Y después me la robaron y después un amigo me prestó, regaló la suya, que era igual una semejante. Y ahora que yo veo las fotos, incluso cuando la gente ve mi trabajo, yo creo que hay gente que ni se imagina que esas fotos las hice con una cámara básica, ¿no? O que la luz, ay, ¿cómo le hiciste? Pues te inventas trucos, ¿no? Sí. O sea, le pones algo en medio, la pones más así, más acá, que salga de acá. Y yo, por ejemplo, a veces cuando ves la foto final o como estos reels de TikTok o Instagram, ¿no? Que ves como la foto final y cómo se hizo y tenías a alguien con un foquito ahí pegado a la cámara, ¿no? O sea, como que creo que también es muy, muy interesante ver las posibilidades que puede llegar a tener la fotografía dependiendo qué tan creativo eres, ¿no? O qué tanto quieres atreverte a jugar tanto con las cosas técnicas de la cámara como con los elementos que acompañen, ¿no? La foto. Con lo que tengas en la mano y cómo puedes, qué tanto puedes improvisar. Exactamente. O por ejemplo, hay unos chicos que yo he visto no me acuerdo exactamente dónde son,
que se hacen vestuarios con palma, ¿no? Ah, sí. O con flores. Y que digo, wow, eso se ve como de súper editorial, ¿no? Ajá. De que le costó, no sé, todo un día de trabajo o 2 días de trabajo hacerse su vestuario. Pero pues eso, al final del día creo que todos los que nos dedicamos a esto vivimos por esa fantasía de a dónde nos transporta eso que estamos haciendo, ¿no? Y de alguna manera, a lo mejor volviendo a esa pregunta existencial de ¿realmente importa lo que hacemos? Acabas de mencionar algo importante, porque algo de lo que me gusta hacer de esta profesión es crear precisamente ese mundo de fantasía que nos transporte algo que sea diferente a nuestra vida, a nuestra realidad. Y eso es lo que yo personalmente también busco en mi trabajo: la fantasía, el enaltecer la belleza, la magia, lo que de manera creativa, los mundos que puedo crear a través de la fotografía. ¿Por qué crees? Ya para cerrar este podcast, ¿de dónde nació el de trabajar con la fantasía? Yo creo, bueno, en mi caso es muy particular, pero también de repente me cuestiono mucho si es una constante y si es a nivel estadístico más probable que quieras escaparte de una realidad no tan agradable para que quieras hacer una situación más favorecedora para ti mismo, ¿no? Entonces, en mi caso, por las cuestiones que ya platicamos de género, de cuál era mi posición social como persona trans no binaria de joven, pues claramente no me gustaba el lugar en el que vivía, ¿no? O sea, vivía en una Ciudad de México conservadora, machista, que viene de una familia igual típica mexicana, con todas las cosas que tiene que ver con la relación del papá y la mamá y la violencia y el alcohol, ¿no? O sea, como que, bueno, no digo típica, pero común en México. Vamos, no me encantaba mi realidad. Entonces siento que desde muy joven tenía que inventarme mi propio universo para sentir paz, ¿no? O sea, creo que muchas veces lo haces como mecanismo de defensa. Como mecanismo de defensa o método de supervivencia, porque no tienes de otra. O sea, o te inventas una distinta realidad o pues te vas al olvido y te vas a la depresión y te quedas atorado, o no sé, ¿no? Entonces, escapas de ahí. Exacto. Entonces es como un libro, o sea, como que también yo lo veo como, o sea, como que lo comparo mucho con esa válvula de escape como un libro, ¿no? O sea, porque un libro siempre te da esta oportunidad de contarte una historia diferente a la que tú tienes, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde muy joven lo tuve muy claro, no me gustaba mi realidad, incluso hoy sigo como criticando muchas cosas de la sociedad y no como crítica de persona insatisfecha, sino como crítica en el sentido de que si estas cosas no me gustan, ¿qué puedo hacer para mejorarlas? Eso, incluso hoy no estoy tan satisfecho con lo que tengo a mi alrededor, por eso me interesa crear cosas que le ayuden a otras personas, ¿no? O sea, como que me gustaría pensar en mi fantasía, de la misma fantasía de la que me mencionas, que mi existencia tuvo un aporte positivo para otras personas, ¿no? Que pude inspirar a que X persona pudiera atreverse a ser ella misma como sea, ¿no? Como persona individual, como persona social, como persona emocional, como persona profesional. Y bueno, sin duda yo creo que en mi caso contribuyó mucho el tema de la música clásica. Yo leía mucho desde muy chiquito por imitación, mi mamá también leía mucho. Y yo como que desde los 4 años tengo recuerdos que leía igual que ella, solo porque quería verme como ella, tomando un vuelo y leyendo en el vuelo. y leía mucho, y esto no lo digo como en plan de sonarme snob o fanfarrón o lo que sea, sino hablo desde un lugar auténtico de las cosas que me gustaban desde chiquito. Y repito, como válvula de escape, la música clásica siempre me gustó. Y en algún momento vi una película que se llama Fantasía de Disney, que hace esta vinculación de la música y la representación visual. De la música clásica con la representación visual animada, ¿no? Con embellecer visualmente la música. Y había un momento mágico, un episodio de Fantasía, la original, donde era como mitología griega con centauros y unos angelitos y unos pegasos y bla, bla. Y casi siempre la gente que me siguiera en redes sabrá que en algún momento lo he compartido.
Y hay unos momentos súper mágicos donde están los angelitos adornando a las mujeres para conquistar a los centauros varones, ¿no? Esto muy antiguo, hay muchas cosas muy políticamente incorrectas en esta película, pero bueno, ese momento donde los angelitos le pintan los labios y arrancan un pedazo de corteza para ponérselo en la cabeza y hacer como un florero en la cabeza, yo creo que ese momento me explotó en la cabeza. Que es una explicación de lo que hacemos y lo que haces y ahora. Lo que hago. O sea, yo a veces les pongo esa referencia de esa película y lo que hago hoy. Y yo lo veo así en retrospectiva y digo, claro Sí. que se parece a eso que estoy haciendo hoy en día, ¿no? Usando lo que tienes a la mano para embellecer algo, especialmente las mujeres. Especialmente las mujeres por la sociedad en la que vivimos, no por otra cosa. Bueno, esa última pregunta, precisamente ahorita que estamos de las mujeres, y te hacía esa pregunta porque a mí en lo particular, de mi trabajo, de lo que más me gusta es trabajar con mujeres. Yo lo tengo claro desde la perspectiva de por qué me gusta trabajar con mujeres, porque yo crecí rodeado de mujeres. Tú tenías una figura femenina muy fuerte cuando estabas creciendo. Sin duda, sí. ¿Verdad? Sí. Y yo creo que eso está directamente ligado, por ejemplo, a mí que me gusta tanto el glam. O sea, porque yo crecí viéndolo en las 80s, o sea, con ese cabello así, el maquillaje, esas sombreras, que ahora, o sea, no lo hago igual, pero son parte esencial de las tomas que tomo, de las cosas que tomo como inspiración, esa referencia. No, y por eso también hablaba hace rato de lo que somos, ¿no? La persona que somos tiene mucho que ver con lo que hacemos como creativos. Entonces, muchas veces hacemos cosas por imitación, como bien decía yo lo del libro con mi mamá, ¿no? Pues obviamente conocemos algo y nos apegamos a eso y lo hacemos o por nostalgia, porque nos recuerda a ese momento, o porque así fue como nosotros empezamos a construir la belleza, ¿no? O sea, a mí me queda claro que yo empecé a construir la belleza con lo que te mencionaba de las plantas y las flores y cómo el cabello color rojo de una mujer genera sensaciones, ¿no? Entonces sí creo que lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra mamá, nuestro papá, nuestras hermanas, si jugábamos con X cosa de chiquitos o no, tiene mucho que ver. Y por eso para mí también es siempre importante que las personas desde muy jóvenes estimulen ese músculo creativo. Porque creo que todas las personas creativas que yo conozco me decían, ay, es que yo hacía mis juguetes con papel cuando era chiquito. Ay, es que yo construía mis juguetes con palitos de no sé qué, ¿no? Y digo, también esto es muy latinoamericano en el sentido de que latinoamericano antiguo, por así decirlo, hace 20 años, no sé, 25 años. Porque obviamente la tecnología nos ha traído otro tipo de juguetes, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tener un celular en la mano o tener un iPad o tener un videojuego o tener un lo que sea, a meter las manos a hacer cosas, ¿no? Sentarte y jugar canicas, no sé, irte a trepar un árbol, ¿no? O sea, incluso todas esas cosas nos nutren como persona. Y digo, yo para concluir lo que te puedo decir es de que un resumen de todo lo que platicamos, que siempre me gusta hacer esos resúmenes. Haz un resumen. Es que uno... Bueno, no los voy a decir en orden específico, pero cosas que te puedo recordar que son importantes a la hora de crear una imagen es seguir trabajando siempre, o sea, porque la inspiración no te va a llegar un día, como bien lo dijo Picasso. O sea, la inspiración te va a llegar trabajando. Ese es otro tema. Ese es otro podcast by itself. No, es que de verdad, eso que la gente, bueno, no sé si la gente cree, pero de verdad, porque a veces, ¿por qué me tardo tanto en entregar una imagen? Porque no tengo la inspiración en ese momento y porque de verdad, o sea, hay que entrar en una frecuencia y hay que encontrar el momento indicado para que la creatividad fluya y no es como decirme me voy a sentar y ya lo voy a hacer. La creatividad es algo muy subjetivo, pero anyway. Eso sí, o sea que tenemos que estar trabajando, creando constantemente. Sí nos podemos cansar, pero creo que es importante siempre permanecer con el dedo en el renglón, por así decirlo. Para mí perseverar. Perseverar. Otro punto muy importante. Otro punto muy importante. Porque yo, bueno, no sé si ya lo he dicho antes en otro podcast, pero yo sí creo que como latinos y como mexicanos tenemos mucha resiliencia. ¿Resiliencia es la palabra? Resiliencia, sí. Resiliencia, sí. Somos muy aguantadores.
Que también ese es otro tema que ya sé, eso es otro. Porque si nos quedamos aquí en eso, nos da así 3 horas de podcast. ¿Cuándo poner los límites? ¿Cuándo poner los límites? Porque tenemos esta idea en nuestra cabeza de que hay que trabajar muy duro para lograr las cosas. Que sí, hay que trabajar duro, sí, pero también tenemos que poner nuestros límites y hasta dónde llevar esa filosofía de si no trabajo duro, no lo merezco. Y si no trabajo duro, no lo voy a conseguir. No, hay que trabajar de manera inteligente. Que también, repito, ese es otro tema, pero eso que acabas de mencionar está muy relacionado con la religión. Latinoamérica principalmente el de sufrir. Es católica. Entonces pareciera que tenemos que sufrir o hacer una penitencia para merecer las cosas. Ay, ¿no? Dios mío. Entonces como que sí, muchas veces tenemos ese pensamiento de que necesitamos sufrir, que nos cueste trabajo para tener al final del camino la gloria y la cereza del pastel, ¿no? Que se llama felicidad o que se llama quién sabe cómo. Ajá. Entonces, bueno, eso creo que es importante el tema de la educación visual, de mantenerte siempre nutriéndote de cosas. Creo que es importante el tema de saber negociar, saber pelear tus batallas, cuando defiendes una idea, cuando no, cuando prefieres darle más bien el micrófono o la palabra o la decisión final a alguien más. Uh-huh. Creo que es importante no sentirte limitado, sino más bien conocer esas limitantes y cómo las usas a tu favor o que simplemente no sean un factor que determine qué haces y qué no haces. Y bueno, yo creo que lo más importante de todo para mí sí es el contenido. O sea, no es la cuestión estética, si la iluminación, si la cuestión cámara. Técnica, te refieres. Exacto. Ajá. Lo que comunica, porque al final del día, hoy en día, con tantos estímulos visuales, con tantos videos, con tantas imágenes, consumimos todo muy rápido. Uh-huh. Y hoy por hoy ya muy poca gente abre una revista y dice, ¡ay, wow! ¿no? Uh-huh. O sea, más bien es en el celular, la consumiste en un segundo, se fue. Uh-huh. Se fue, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ver la manera de tener algo importante que decir, ¿no? O sea, porque si no tienes nada importante que decir, pues siento que entonces no hay tanta razón de hacer las cosas muchas veces, porque es como cuando estás teniendo una conversación o incluso esto mismo, ¿no? Un podcast, o sea, o imagínate la oportunidad de que te den el micrófono y te escuchen 200,000 personas y no tienes nada que decir. O sea, es una analogía que yo la utilizo como para esta sensación de, pues eso mismo ocurre con una foto, ¿no? Tienes esta oportunidad de que la gente te voltee a ver. Uh-huh. Lo que estás haciendo, qué estás haciendo y qué estás proponiendo. O sea, qué estás trayendo a la mesa, ¿no? Ok. Entonces yo lo dejo como tarea en el sentido de que nos cuestionemos qué le estamos diciendo al mundo y qué imágenes estamos... ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Sí, ¿cuál es nuestra postura? Y qué es lo que estamos perpetuando a nivel social, qué es lo que estamos continuando con patrones de pensamiento, qué estamos cambiando y eso, qué estamos mejorando. Alonso, pues muchas gracias por estar aquí conmigo en mi humilde espacio, en mi humilde estudio. Alonso, ¿hay algo que quieras saber de mí? Pues sí, de hecho platicamos muchas cosas de mí y no platicamos casi nada de ti. Por eso digo que hay que hacer parte 2, pero van a estar escuchando más de Enrique Vega en estos podcasts. Entonces, ¿hay algo que me quieres preguntar? Me gustaría saber particularmente qué tan difícil fue llegar a tener todas estas cosas que tú querías, ¿no? O sea, porque siento que es muy importante voltear atrás y palomearnos qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien para llegar a lo que sea que logramos. O sea, qué tanto trabajo, cuánto tiempo te costó llegar a un punto donde tú estuvieras satisfecho con lo que estás haciendo. Bueno, fue un trabajo muy duro. Eso sí puedo decir. Esta profesión no es una profesión de glamour. Yo no vivo ganando los miles y miles de millones de dólares que tú crees que por lo que hago puedo ganar. Es algo de constante trabajo y de perseverancia. Pero lo que yo siempre he tenido muy claro, siempre he sabido qué es lo que quiero. O sea, he tenido una meta bien definida. Ok, yo me quiero convertir en un fotógrafo de moda, pero ¿qué tipo de fotógrafo de moda? Quiero ser el fotógrafo de moda que se publique en estas revistas. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ellas? Tengo que emular lo que veo, tengo que imitar lo que veo y hacer las cosas a ese estándar. Entonces, siempre he sido bastante claro qué es lo que quiero y he trabajado muy duro para ello.
y he tocado muchas puertas, me he tenido que acostumbrar al rechazo y no tomármelo personal. Eso, el no tomarme las cosas personal y el hacer las cosas ante todo con mucha pasión y con mucho amor, porque al final del día, las imágenes que han sido más exitosas, las editoriales que han sido más exitosas en mi carrera son las que he hecho yo de mi corazón. Un proyecto que decía, ay, esto es lo que yo quiero hacer. A pesar de que no sea lo que sea más trendy, si yo lo amo, si a mí me gusta, hay que hacerlo, y eso es lo que ha sido más exitoso en mi carrera. Yo creo que, si puedo mencionar algo al respecto. Dilo. Antes de que nos vayamos toda la noche. Es que creo que es mucho más importante que la gente te acepte tal cual como eres. Por las cosas que te gustan. Por las cosas que eres y por las cosas que te gustan y por las cosas que realmente defiendes, a que estés rodeado de gente personal y profesional que no comulga, que no está de acuerdo con esas cosas. Entonces yo prefiero que la gente que no tiene que estar se vaya y que esté solo la gente que está de acuerdo con todo lo que yo soy, ¿no? Sí, también tú eres un imán de las gentes que atraes a tu mundo. Tú eres el propio filtro. De eso yo también estoy muy agradecido. Yo siempre he dicho, yo no quiero trabajar con los más talentosos, con los más ricos. Yo quiero trabajar con los mejores seres humanos. Talento hay muchos, especialmente en una ciudad de Nueva York. Se desborda el talento. Entonces, ¿con quién quiero trabajar? Con personas que tengan la misma filosofía de vida que yo, porque también otro tema, la energía en el set es muy importante. Súper importante. La química en el set es imperativa para que las cosas salgan bien, porque si alguien no está en sintonía, si alguien tiene esta energía negativa o esta energía chocante con algo, o se va a notar. Es muy importante la energía en el set y que nos llevemos bien. Entonces, pero eso es otro tema. Anyway, Alonso, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir tus palabras. Me dio mucho gusto tenerte en esta mesa, aquí en mi estudio y en mi espacio, y espero que lo volvamos a hacer pronto. Yo feliz, segunda parte, ya sabes. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti, Alonso. Muchas gracias y gracias por escucharnos. Nos vemos prontito. Thank you. Bye.